Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Academia de Cine. Soy Alberto, uno de los editores de Dos Bigotes. Me falta mi otra mitad, que es Gonzalo, que hemos tenido un problemita con nuestras mascotas y no puede estar hoy aquí, pero hablo en nombre de los dos cuando os digo que nos hace muchísima ilusión estar hoy aquí para presentar este libro, Las Chicas de Oro, la serie que nos enseñó que las amigas son la familia elegida, escrito por Pedro Ángel Sánchez y publicado recientemente en nuestra editorial en Dos Bigotes. Primero, agradecer a la Academia de Cine. Es un lujo para nosotros, a María por todo el lío de la organización. Es un lujo para Dos Bigotes estar hoy aquí. Además de ser muy lectores, somos muy cinéfilos, así que esta también es nuestra segunda casa. Todos sabéis que un proyecto cultural cuesta mucho sacarla adelante, así que es una maravilla estar aquí con tantísima gente que hayáis venido. Vamos a rendir homenaje a una serie que ha marcado a distintas generaciones, que es todo un icono de la cultura popular y que nos enseña 40 años después de su estreno que para el humor y la amistad nunca hay edad. Para hablar de todo ello tenemos al autor del libro, Pedro Ángel Sánchez, que es periodista. Actualmente conduce el programa La tarde suena bien en Radio Castilla-La Mancha. Así que, Pedro, bienvenido. Millones de gracias por escribir este libro. Me pongo aquí un poco al lado. Y es un inmenso placer contar con Luz Sánchez Mellado, periodista, escritora, todo un referente desde hace años del diario El País. Colabora con medios como La Cadena SER y es autora de algunas de las entrevistas más recordadas de los años recientes. Millones de gracias, a vosotros, Luz, encantada. por estar aquí. Y gracias, Alberto Maeso, por todo el apoyo y también por hacerlo posible. Y también, y esto nos hace también, bueno, estoy diciendo que me hace mucha ilusión todo, pero es que realmente es cierto, y me hace más ilusión todavía contar con Amparo Soto, que estará mismo en el patio de butacas, luego se va a unir a la conversación. Es una grandísima actriz de doblaje. Hemos crecido escuchándola, puso voz a Dorothy en Las Chicas de Oro. Es todo un privilegio contar con su presencia y con la de su hija, Amparo Baña, que también nos va a acompañar ahora en un ratito. Bueno, qué ilusión volver a ver a las Chicas de Oro, porque yo creo que todos los que estamos en esta sala, si hemos venido, es porque nos encantaban, ¿no? Nos han encantado siempre. Gracias, Pedro, por invitarme. Gracias a la Academia, es lo más cerca que voy a estar nunca de los Goya. De Goya. Bueno, nunca se sabe. Las Chicas de Oro demostraron que nunca se sabe. Nunca se sabe. Te lo agradezco especialmente porque, bueno, evidentemente soy puro público objetivo, porque claro, las Chicas de Oro, The Golden Girls, tenían entre 51 años y entre 63 años. Yo tengo 59, fíjate. Entonces estoy entre Sofía y entre Blanche, que me imagino que sería la más pequeña, pero vamos, esa es una de las cosas que nos llaman tantísimo la atención, ¿no? La contemporaneidad de las Chicas de Oro. Pedro, antes de escribir este libro, escribiste otro dedicado a Rafaela Carrà. Tú eres como Mankiewicz, ¿no? Empiezas con un terremoto y vas subiendo. Bueno, esto es un poco el destino. Es verdad que Rafaela Carrà de alguna manera me abrió las puertas del mundo literario porque jamás me lo había planteado. Yo me he dedicado toda la vida a la radio, sobre todo a la música, y de repente llegó la última entrevista que Rafaela Carrà concedió a un medio español, que fue a mi programa de radio. Y dije, bueno, si no lo ha hecho Alberto Maeso, ¿por qué no voy a escribir yo la biografía de Rafaela Carrà, ¿no? Que además siempre he sido muy seguidor suyo y creo que, al igual que Las Chicas de Oro, creo que fue una mujer que de alguna manera nos cambió mucho a todos, porque son de esas personas que a través del divertimento, del entretenimiento, de la alegría, consiguen cambiarnos mucho, ¿no? A través de sus mensajes, de sus programas de televisión, y esto ocurrió un poco con Las Chicas de Oro. Y bueno, después del éxito del libro de Rafaela, mis editores dijeron,
el año que viene se cumple el 40 aniversario de las Chicas de Oro, ¿por qué no escribes tú el libro de las chicas? Y dije, me parece que es la continuación perfecta después de la carrera, estas mujeres que son también un torbellino al igual que ella. Un torbellino y pioneras, además, es verdad que cuando los clásicos tienen esa virtud, ¿no? Que en el momento igual no nos damos cuenta de que están destinados a perdurar y sin embargo 40 años después estamos viendo estas imágenes de las Chicas de Oro, los temas que planteaban como si estuvieran sucediendo en la casa de al lado, ¿no? Exactamente. Porque hablabas del subtítulo de tu libro que es Las amigas o la amistad como la familia elegida. Eso, vamos, es una frase que realmente se ha puesto, forma parte de la cultura popular desde hace relativamente poco. Recordemos un poco los orígenes. Esta serie se estrenó en Estados Unidos en 1985, hace 40 años, en España en 1986. Claro, en Estados Unidos fue un pelotazo inmediato. Fue un pelotazo inmediato porque si algo consiguieron las Chicas de Oro es poner en el mapa televisivo por primera vez a la madurez. Jamás había dado voz a mujeres mayores de 50. Hasta ese momento todas las series que había en televisión eran de chavales jóvenes, de abogados, de crímenes, pero jamás se había dado voz a la mujer madura. Y todo vino realmente por un programa de la NBC, se estaba presentando la programación y hubo un sketch de dos actrices muy populares que se convirtió en el sketch estrella de esa gala. Y entonces Brandon Tartikoff, que era el director de la NBC, dijo, ¿por qué no hacemos una serie de mujeres mayores? Con el riesgo que eso también conllevaba, porque al final todo el target comercial está enfocado a público de 18 a 49 años y claro, esto podía quedarse en un nicho. Pero ahí se demuestra que a veces lo que es nicho o lo que puede ser algo muy específico se puede convertir en un éxito. Y de hecho se convirtió en un éxito inmediato. Desde el primer capítulo se convirtió en una de las series más vistas de la NBC. Y sobre todo, ahí radica su éxito, precisamente en eso que tú decías. Demostraron que, aunque eran temas tratados por mujeres mayores, realmente se hablaban de temas universales. Se hablaba de la amistad, es una oda a la amistad, es también una serie sobre las segundas oportunidades y eso al final nos toca a todos, a chavales jóvenes, a chicos de 30, de 40, a gente de 60. Lo que pasa es que con esa visión de alguna manera transgresora quedaban mujeres mayores que además tenían la libertad de decir lo que quisieran porque llevaban las canas. Porque llevaban las canas y porque digamos que habían pasado a estar fuera del mercado sentimental. Pero también fueron pioneras en eso, porque Blanche, por ejemplo, y luego podemos hacer una especie de retrato robot de cada personaje y de cada actriz, Blanche era una mujer promiscua. Una mujer mayor promiscua. Esto era un ovni. Desde luego, imagínate. En Estados Unidos puede ser, en España, desde luego, era un ovni. Imagínate. Luego es verdad que luego ella confesaba, decía que realmente no tengo tantas relaciones. Lo que pasa que hay una vieja tradición sureña que dice pues que si no me divierto tengo que divertir a mis amigas y me tengo que inventar que he estado con uno, con otro, y que realmente estuvo con 3 o 4. Y es verdad que luego, si lo piensas, no estuvo con tantos, pero a ella le encantaba. Y esa idea es verdad que se transmitió y ahí estaba también la importancia del personaje de Blanche, que hizo que eso que incluso a lo mejor en otra actriz hubiera resultado incluso desagradable para muchos, no lo fuera y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión. Además es maravilloso porque hay un capítulo que habla, bueno, como ella era capaz de cualquier cosa para ligarse a cualquier hombre, llega a alquilar incluso un Mercedes para decir que lo había puesto a la venta. De esa manera iba a recibir llamadas de un montón de hombres para quedar con ellos y el que mejor le gustara, pues para quedarse con él. Si llamaba a alguna mujer ya decía que el Mercedes estaba vendido. Era un poco el proto-mític. Sí. El proto... Bueno, no sé si hay alguno especializado en personas senior. Sí. Lo voy a investigar, pero desde luego es verdad que eso, el atractivo, ¿no? Porque Blanche era una mujer que se cuidaba, que se ponía sexy. Eran arquetipos muy diferentes. Hablábamos de la amistad, bueno, pues de la sexualidad. En el caso de Blanche, más a lo mejor
desprejuiciada, ¿no? Pero también otra serie de problemas o de tendencias sociales que vemos ahora mismo en todos los periódicos. Lo comentábamos antes. Ahora mismo cualquiera de las tramas o lo que había detrás de las tramas de las chicas de oro podrían estar en la sección de tendencias del país, en Icon, en S Moda, en El País Semanal, como tendencia social. El co-living, por ejemplo. O sea, personas que en la madurez se juntan, o la vejez, se juntan para vivir juntas, en este caso mujeres, y apoyarse, acompañarse y lidiar con la soledad. Eso también, en este caso, por ejemplo, esto que te estoy contando, la homosexualidad, el SIDA en aquella época, ¿no? que era tan angustioso que y tan falleciendo muchísima estigmatizante. Ellas, o sea, claro, ellas defendían esos papeles estupendamente, pero detrás había, me imagino, un equipo de guionistas y un liderazgo claro que ponía eso sobre el guión. Y la primera persona, cuando estaban debatiendo sobre quién debía dirigir la serie, siempre tuvieron muy claro que tenía que ser Susan Harris. Susan Harris ya había hecho una serie en la década de los 70 que se llamaba Maude, que está protagonizado precisamente por Bea Arthur, que era Dorothy, y que fue muy polémica ya en su momento porque incluso trataron temas como el aborto y se convirtió en una polémica brutal en los Estados Unidos. Y ella ya tenía experiencia incluso para hablar de tener un hijo gay, del amor de un sacerdote que se había enamorado. Entonces pensaron que era ella la perfecta porque además sabía combinar muy bien la comedia pero también con la sensibilidad, que es algo que también tienen las chicas de oro, porque eran capaces también de emocionarte tratando estos temas. Y entonces ella se encargó de escribir los 4 primeros capítulos, porque además no quería continuar. Ella sufría de fibromialgia. Otra cosa que ahora absolutamente además, sí, ha entrado en la agenda y que antes estaba totalmente oculta. Exactamente. Y es otro de los temas que tratan, porque ellos, tanto los guionistas como Susan, ellos querían tratar temas que estuvieran en la sociedad, sabían que eran los que mejor funcionaban y además siempre lo hicieron sin tratar de sermonear, simplemente querían hacer reflexionar a la gente y yo creo que lo conseguían, porque además lo conseguían a través del humor, que me parece algo complicadísimo que en un capítulo sobre el VIH, que era un tema realmente dramático en ese momento, la eutanasia, lo combinaran con chascarrillos, con chistes, y lo conseguían. Tú te estabas riendo, pero a la vez te estabas emocionando. Es muy delgada la línea entre la emoción y el sentimentalismo y entre la chufla ordinaria y el humor, ¿no? Yo creo que, no sé, cualquiera que recuerde la serie, claro, hablamos de Las Chicas de Oro, pero en España se estrenó en el 86. Hace 39 años, todos los que estamos aquí teníamos 40 años menos. Hay otros que se han incorporado más tarde, pero claro, yo vi esa serie con 20 años y realmente me encantaba porque te metía esa carga de profundidad envuelta en una presunta ligereza. Exacto. Pero que te hacía pensar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tema de la inmigración, racismo, el tema de la homofobia, estaba vendido con una naturalidad pasmosa. Sí. Y luego también el haber tenido a estas mujeres como protagonistas, claro, puso en bandeja tratar temas que ahora a lo mejor nos pueden parecer más normales, pero, por ejemplo, jamás se había tratado la menopausia de la mujer. Jamás se había tratado... ¿La qué? Ahora voy a decir como Pablo Alborán, que ha confesado que de pequeño pensaba que tenía la regla. Pues no, yo puedo decir pues, es que no me suena esto que me estás contando. No sé de qué me hablas. Pues la menopausia, pero también, por ejemplo, hay un capítulo en el que Rose... teníamos muchos prejuicios por entonces, incluso algunos a lo mejor siguen estando ahí, pero hay un momento en el que Rose, que era una mujer viuda, que había tenido a su pareja durante toda la vida, de repente empieza a tener una relación sentimental con un hombre, esa relación sigue evolucionando y le invita a un crucero. ¿Cuál es el paso siguiente? Tener sexo. O anterior, pero claro, estamos hablando de hace 40 años. Claro. Es que yo no me acuerdo, pero creo que era así. Exacto. Vale. Sí. Pues eso también se trata. Entonces, claro, era como... Tengo que tener sexo con un hombre y no se atrevía porque podía faltar el respeto a su pareja, ¿no?, que había fallecido. Entonces, todo eso se trata de repente y fueron muy valientes, incluso hablando del sexo de la tercera edad, que parecía que las personas mayores no tenían sexo. Eran ángeles directamente. Claro, incluso Sofía, con 85 años, hay en un capítulo que dice, yo a partir de ahora
Solo sexo. No, es verdad, porque fíjate, ahora está todo el mundo saliendo del armario, las mujeres tenemos la menopausia, ¿no? Pero fíjate, hace 40 años. Sí, sí. Es que, aparte de que el tiempo pasa volando, acordaos de España cuando se estrenó esta serie en 1986, ya estábamos en democracia, en el 82 había ganado Felipe González, llevábamos unos años de gobierno socialista, pero el divorcio se había aprobado en el 81. Exacto. La homosexualidad estaba en los libros en la lista de la Organización Mundial de la Salud hasta el 91, que no se quitó de esa lista. La ley de interrupción del embarazo no estaba aprobada. O sea, claro, estamos en el 86, ya no éramos una dictadura, pero éramos una democracia muy, muy incipiente y estaba la movida en Madrid, en Vigo, en Valencia, pero estábamos en una España todavía muy, muy cerrada. Entonces, claro, estas mujeres porque se estrenó primero un poco como de tapadillo, igual que en Estados Unidos, porque igual no funcionaba, pero de repente en España también fue un pelotazo. También funcionó, se emitió un año después. Ahí tuvo la culpa Ramón Colom, que era por entonces el director de Televisión Española. Hacían como diferentes festivales en los Estados Unidos y iban a ver un poco las series que estaban funcionando. Y Ramón, con el que pude hablar un poquito por teléfono, me decía, a mí es que fue una serie que desde el primer momento me encantó. Encima venía avalada por multitud de premios, porque tiene infinidad de premios, tanto las actrices, todas las actrices fueron premiadas, diferentes capítulos, la serie en sí fue premiada en varias ocasiones, y decía, venía avalada por esto y la compramos. Bueno, y de hecho Isabel, que está por aquí, Isabel Raventós, ahí está, ella también fue un poco la que se encargó, ya me contaba, que funcionaba muy bien, empezaron a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y luego la fueron cambiando de horario, y lo mismo la ponían en la 2 por la mañana, que a mediodía, que terminó en el prime time, en horario de máxima audiencia. Y como también terminó funcionando muy bien, ahí fue cuando decidieron hacer la primera versión española de Las Chicas de Oro en 1995, Juntas pero no revueltas. Y ahí Isabel tuvo muchísimo que ver porque estuvo en un proceso con Disney que era con quien tenían que hablarlo, que estaban encima absolutamente de todo, desde el reparto hasta el horario en que lo iban a emitir, hasta los guiones. Pero luego pues no llegó a enganchar al público, como tampoco enganchó la que hicieron en 2010 con Concha Velasco, con Lola Herrera, con Carmen Maura. Algo había en Las Chicas de Oro originales que, claro, no conseguía... Quizá esa complicidad, esa química entre las actrices, también ese humor que tampoco era tan español, tenía algo de anglosajón que también igual era difícil de replicar en España, y también igual porque nos llevaban un poco de ventaja, ¿no? Porque esa complicidad entre mujeres que ahora llamamos sororidad. O sea, sí, claro, esta palabra ha entrado en el diccionario me acuerdo, se anunció con campanillas que la RAE aceptaba el término sororidad. Estas mujeres eran el ejemplo perfecto de sororidad. La sororidad no es apoyarse unas a otras incondicionalmente, también es despellejarse cuando hace falta, porque anda que no se despellejan las chicas de oro. Hombre, es que además es una de las cosas que yo creo que las hacen atractivas, porque también, además de vitales, de tener una vida excitante, que quieren hacer cosas, que quieren bailar, cenar, luego eran muy imperfectas y se reían de sus imperfecciones. Es que ahí es que es maravilloso. Claro, Sofía siempre es que llevaba la voz cantante. Una vez quedaron a cenar en un restaurante y entonces estaban las tres chicas y llegaba Sofía un poco más tarde y le dice Blanche Rose, dice, ¿cómo nos has visto? Dice, porque he visto La joroba de Dorothy. Y ya. Entonces, como esta, se reían de sus imperfecciones. Incluso Dorothy, Beatriz Arthur, que era un poco la más diva de todas ellas, se reía de su altura, porque era una mujer muy alta, y se reían continuamente de su altura. De Blanche se reían, por supuesto, de sus escarceos amorosos, y de Rose, que era la más ingenua, pues imagínate, que la daban hasta con la sartén en la cabeza. Claro, además se despellejaban dentro y fuera del escenario, porque creo que las relaciones fuera del escenario tampoco eran tan idílicas y que había ahí sus más y sus menos entre las actrices. Cuéntanos algún cotilleo. Sí que es verdad que en el trabajo jamás dieron ningún problema y siempre se llevaron muy bien. Y esto es verdad que es algo que me he encargado mucho de investigar, porque claro, se ha escrito mucho a lo largo de 40 años y de hecho yo todo lo que cuento en el libro lo he sacado de declaraciones suyas, o en conferencias o en entrevistas, porque no te puedes fiar tampoco de todo lo que está escrito. Y por desgracia sí que había una enemistad importante entre Beatriz Arthur, que es Dorothy, y Betty White, que es Rose, pero sobre todo por Bea Arthur, porque
a ella, por ejemplo, le ponía muy... de hecho, le preguntaron a su hijo y dijo, es verdad. Y de hecho a Betty White en un momento dado le preguntan, ¿pero es verdad que había esta enemistad? Y Betty decía... Dice, es verdad que yo a Bea la quería mucho y la admiraba mucho, dice, pero parece ser que ella a mí no tanto. Y es que Bea siempre intentaba tener un enemigo. Y entonces vio en Betty White que era la persona perfecta, porque mientras ella era mucho más para adentro, a lo mejor terminaban de hacer algún rodaje y ella se metía entre bambalinas a seguir repasando el guión, Betty White se iba al público, se iba a saludar, les iba a abrazar, se hacía fotos y eso le ponía histérica. Y esa enemistad realmente estaba. Bueno, pero la suplían con profesionalidad. Bueno, todos tenemos en la cabeza las chicas de Sexo Nueva York, que también tenían sus más y sus menos dentro y fuera del set de rodaje. Pero también ahí el divorcio se ha materializado y el personaje de Samantha ya no está en la serie. O sea, que ahí partieron peras del todo. Sí. Igual, Sexo Nueva York, que tiene sus méritos, obviamente, y que han estirado la franquicia, yo creo, demasiado, se habla como de sensación, pero realmente yo, desde mi punto de vista, y no sé si compartes, le deben mucho a las chicas de oro y igual no les llegan a la suela de los zapatos en profundidad. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo porque es verdad que es evidente a la suela de los Manolos. de los Manolos de Carrie Bradshaw, ¿verdad? Pues sí que es verdad que es que se basaron, de hecho, uno de los guionistas, Mark Cherry, que luego se convirtió, él entró en la década de los 90 y luego fue el ideólogo de Mujeres Desesperadas, que también está basado en mujeres protagonistas. Él decía que a raíz de Las Chicas de Oro se crea la regla dorada de las 4, que son series que están basadas en 4 protagonistas femeninas. 4, que es lo que ocurre con Sexo en Nueva York, con Angels Like That, con bueno, Mujeres Desesperadas creo que tenían 5, Girls también. Y se basaron en eso. De hecho, si tú piensas en las conversaciones de Carrie con sus amigas en un restaurante, son las conversaciones que tenían las chicas de oro en la mesa de la cocina con la tarta de queso. Totalmente. Y a lo mejor más explícitas en el lenguaje. Más explícitas me refiero en los términos sexuales y demás, pero para nada ni más avanzadas, no. Ni para nada tampoco más, digamos, revolucionarias. Exactamente, yo creo que, y de hecho incluso el perfil es como de mujeres multimillonarias, ¿no? Que es un poco la fantasía del dinero, de esas casas tremendas de los Manolos, pero es verdad que Las Chicas de Oro es que incluso llegan a hacer un capítulo sobre los sin techo. O sea, eran temas que realmente nos tocaban a todos. Y luego incluso Rose se queda sin la pensión de su marido y tiene que buscar otro trabajo. O sea, al final eran mucho más humanas y se acercaban mucho más a un público mucho más general. Sí, tenían eran más humanas que divinas. Quizás Sexo Nueva York, las chicas de Sexo Nueva York eran más aspiracionales, ¿no? Y las otras eran más terrenales. Y luego no olvidemos Luz, que luego aparte todas ellas eran mujeres preparadísimas, porque muchas venían de musicales y de hecho a lo largo de la serie de las 7 temporadas podemos verlas cantar, bailar claqué, o sea, es que eran unas auténticas todoterreno. Eran mujeres espectáculo en el sentido más noble del término, porque además en Estados Unidos es verdad que carecen de esa especie como de miedo al ridículo que muchas veces nos pasa o les pasa a algunos actores españoles, ¿no? Pero y actrices. También es simpático ver los cameos. Yo recuerdo a Julio Iglesias en ese salón de las Chicas de Oro. Exacto. A lo mejor fue una aparición o estuvo. No, estuvo. Lo que pasa es que apareció por detrás de la cocina, porque como no se creía mucho a Sofía, que siempre estaba también con sus fantasías, decía, hoy he quedado con Julio Iglesias, hoy se tira todo el capítulo, hoy he quedado con Julio Iglesias, y al final del capítulo, cuando las chicas se van de cena, se queda ella y Julio aparece por la parte de detrás de la cocina. Claro que le decía ella, dice, ¿y para qué quedo contigo si la gente no me ve? Yo, claro. Si no me ve con Julio Iglesias, esto es como no quedar con Julio Iglesias, yo creo que me vean. Claro, eso es como lo que decían de Luis Miguel y Ava Gardner, Exactamente. ¿no? Exactamente, que si no lo contaba era como si no hubiera pasado. También estuvo George Clooney. Estuvo George Clooney, estuvo Mario López, que era uno de los protagonistas de Salvados por la Campana, y estuvo Tarantino, que por entonces no era conocido, pero en uno de los capítulos, que era la boda de Sofía, que se casó con 80 y tantos años también, había un club de fans de Elvis Presley y uno de los chicos que iban vestido de Elvis era Tarantino, que además dijo que gracias a lo que le pagaron en Las Chicas de Oro, que fueron $3.000, con eso pudo sobrevivir en Nueva York hasta que rodó su primera película.
La verdad es que, bueno, no sé, el público de la sala tenemos una media de edad respetable. También hay 2 chavales aquí. Son mis sobrinos. Hay 2 zetas que están por obligación. Pero van a ver Las chicas de oro en 20V. O sea, no, pero bueno, la verdad es que es una serie también, no sé si para los zetas, porque los zetas son un poco, con todo el respeto os lo digo, sois un poco de otro planeta, literalmente, en el sentido de que habéis crecido con estas cosas ya tatuadas en la palma de la mano y tenéis el chip digital que nosotros hemos tenido que aprender. Vosotros habéis nacido con el puesto. Pero es verdad que no tan jovencillos igual, pero sí también 20añeros, 30añeros sí que han vuelto a recuperar, ¿no?, esta serie como una serie refugio, como La Quién no y quién viva en España, Las chicas de oro, pues es confortable, es divertida, es esa nueva, digamos, vida de chicas de oro con gente joven. ¿Qué te parece? Pero es que fíjate, Luz, que hay mucha gente, claro, ahora hay mucha gente que me está escribiendo a raíz del libro. Y hace poco me decía precisamente un chaval, dice, es que nosotros, bueno, un chaval ya crecidito porque ya tenía hijos, pero dice, nosotros todas las noches vemos un capítulo de Las chicas de oro porque nos reconcilia con la vida. Dice, es un capítulo de 23 minutos que realmente te reconcilia con la vida. Has tenido un mal día y de repente te vas con una sonrisa y luego además inculca unos valores tremendos. Y además era también una serie muy didáctica. Nos enseñaban a ponernos en la piel del diferente. O sea, tiene un nivel de empatía impresionante, ¿no? Y yo creo que, yo por eso digo, y muchos periodistas mucho más jóvenes que me están entrevistando, que todos me hacen referencia también a que no hay quien viva, se nota... Las referencias. Exactamente, ahí noto la generación. Y digo, de verdad, quitaros el complejo, a lo mejor por la estética más ochentera, porque es que al final son temas con los que vais a sentir totalmente identificados. Por no hablar de los modelazos que llevaban todas ellas. Bueno. Porque hemos hablado de Sexo Nueva York y sus modelazos, pero esa moda senior que llevaban, sí. Bueno, Blanche con sus conjuntitos más apretados, Sofía intelectual, Dorothy intelectual, esas túnicas que Sofía llevaba. Un poco más de luto hasta que se lo quita, del todo, en todos los sentidos. Ahí también estuvo parte de la transgresión de la serie, porque a pesar de que las vemos con un look, con unos cánones estéticos que evidentemente han variado, pero sí que es verdad que la directora de vestuario siempre tuvo claro que quería que salieran muy bien vestidas. Nunca quiso que salieran desaliñadas, quisieron que salieran guapas, pero porque ella quería que la gente las viera, que eran mujeres que se cuidaban. Es que parecía que ya había pasado cierta edad y ya había terminado toda la vida y que no te podías cuidar, mostrarte guapa, intentar gustar también al de enfrente o que te gustara el de enfrente. Y ahí estuvo también en parte de la transgresión. De hecho, siempre decía, de hecho no me importó que mucha gente, de hecho yo muchas veces he leído que Dorothy no tenía calor en Florida con estas túnicas y decía, es que no me importaba renunciar a eso si salía guapa. O sea, sí, incluso la ropa de estar por casa. O sea, fíjate, es el homeware, o sea, que ahora en todos los grandes almacenes hay una sección de estar en casa mona. Ellas estaban en casa monas. ¿Sabes el único traje que no le gustó a Dorothy? ¿Cuál? El del traje de novia. Dice, me horrorizó. O sea, ha sido el único traje que me ha horrorizado. De verdad que el traje es horrible. Que hubiera venido a España, que somos potencia mundial en diseños de moda. Hablando de España, has hecho también una prospectiva y una labor de reivindicar a las actrices españolas que doblaron a esas actrices americanas y que resuenan en nuestra memoria y en nuestro recuerdo como las auténticas Blanche, Rose, Sofía y Dorothy. Vamos a escucharlas y a verlas. Pues es un honor presentarles a Amparo Soto, que está con nosotros, la voz de Dorothy. Viene acompañada de su hija Amparo. Gracias, Amparo. Estás maravillosa. Te lo digo así, como lo siento. Hablábamos de actrices de doblaje, actrices a secas y actrices con mayúsculas. Su hija Amparo nos va a ayudar a hablar con ella porque le falta un poquito de potencia en la voz, pero
realmente cuando hablo de que recordamos a estas mujeres tan adelantadas a su tiempo con vuestras voces, yo creo que eso se queda metido dentro y es la memoria sentimental de este país. Así que muchas gracias. Y le paso a Pedro, que es el autor del libro, pues la oportunidad de preguntarte a ti, porque al fin y al cabo él es el que ha hablado contigo y sabe los secretos que guardas. Bueno, es verdad que Luz, una vez que estaba escribiendo el libro, me pareció muy importante también, de alguna manera también, homenajear a todos esos actores o actrices de doblaje, porque en esa época todos veíamos las series dobladas. A lo mejor ahora somos más los que los vemos ya en versión original, pero en ese momento muchos relacionamos las voces, por ejemplo, de Las Chicas de Oro con sus actrices. Entonces, es verdad que tuve que investigar mucho, porque claro, ya actrices de la generación de Amparo no tienen redes sociales, no encontré que tuviera un manager. Lo conseguí a través de las redes sociales, pero a través de una publicación que hablaba de ella, y ya vi que había una tal Amparo Baña que había contestado, se lo dirá a mi madre, y ahí conseguí dar con Amparo. Y es verdad que para mí el capítulo de las actrices de doblaje, porque luego también hablé con Julita Martínez, que era la voz de Rose, que fue una de las protagonistas de La Casa de los Martínez, una serie que seguramente los más mayores recuerden. Hablé con ella, también es muy mayor, tiene 93 años, también a través de su hija, y luego las dos actrices que doblaron a Blanche y a Sofía ya han fallecido. La voz de Sofía, por cierto, era la voz de Bette Davis en España. Y entonces es uno de los capítulos más especiales, pero porque ha sido la manera de tener a alguien que realmente tenía relación directa con Las Chicas de Oro en el libro. Y entonces lo pude conseguir gracias a Amparo y gracias a su hija Amparo, que me abrió las puertas, y fue un lujazo estar con ella, revisar recuerdos. Y es que es verdad que Amparo me contaba un poco cómo surgió, ¿no? El personaje de Dorothy gracias a una llamada después de una vida entera dedicada al teatro, ¿no? Al teatro y a la televisión. Bueno, antes de nada quiero darte las gracias precisamente por eso, por hacer visible la profesión de los dobladores y dobladoras. Porque más que nada, si no hubiera sido así, esas series jamás hubieran entrado en nuestros hogares. Exacto. Entonces, pues han tenido éxito gracias al doblaje. Así que muchas gracias a ti por haberlo hecho y por haberle dado visibilidad. Mamá creo que quería decir cómo empezó. Me ha dicho antes que ella quería decir la primera línea que tengo aquí puesta, que ella decía eso y luego yo ya me encargaba. Bueno, que a mí me avisaron de Arcofón para hacer la prueba. Me cogieron, claro. Claro, ¿cómo no lo iban a coger? ¿Cómo no la iban a coger? Arcofón era uno de los estudios de doblaje más importantes que había en la década de los 80, que además llevaba Víctor Agramunt, que fue el encargado también de adaptar todos los guiones de Las Chicas de Oro, con el que también conseguí hablar, y falleció el 31 de agosto de este año. Y bueno, pues nada, me preguntabas que cómo lo vivió, que cómo fue sí, eso. Y cómo era la profesión también suya, porque cómo podía tenía que hacerlo todo a combinar, la vez, exactamente. o sea, cómo podía hacer teatro por las noches y doblaje por la mañana. Bueno, realmente no todo el tiempo era así, porque si no, pues se hubiera muerto en el intento. Pero sí que pasaba. Sí que pasaba durante ciertas temporadas, porque había cosas que no podías dejar. Sobre todo una serie como Las Chicas de Oro, que iba a tener un montón de temporadas. Así que, bueno, ella lo vivió muy bien, porque además era joven. ¿Vale? O sea, no tenía la edad que tiene ahora. Claro, hace 40 años. Hace 40 años. Con la cual ella podía con eso. Y bueno, en cuanto a la fama, a ser conocida, pues el tema es que los actores de doblaje, actores y actrices de doblaje, obviamente no son conocidos. Claro. O sea, aquí lo que te hace famoso, por decirlo de alguna manera, es el audiovisual. O sea, que entres en la televisión dentro de su salón, de casa, pero no por la voz. Salvo los taxistas. Claro. O sea, lo de los taxistas ha sido impresionante siempre. Mi madre subía a un taxi y le decían: usted es una de las Chicas de Oro. Ya tampoco afinaban mucho, ¿no? ¿De cuál? Pero usted es una de las Chicas de Oro. Pues sí,
Así es. Así que los taxistas siempre han sido los fans Qué maravilla. número 1. Pero de toda la gente de doblaje, Claro. ¿eh? Sí. En general, toda la gente de doblaje dice lo mismo. Claro, y las personas que trabajáis en radio, trabajamos en radio, pasa lo mismo. Exactamente. Dices Gran Vía 32 y te dicen tal, no sé qué. Pero es verdad, claro, estábamos hablando de que no se conoce, digamos, por la calle, pero ese cariño, yo no sé, aparte de los taxistas, si durante toda una carrera pues alimenta, no sé, a la actriz. Por supuesto que sí. O sea, el cariño muchísimo. Además, mamá es que era súper feliz doblando esa serie. O sea, siempre estaba súper contenta porque las dos tenían mucho en común. ¿Ah, sí? Dorothy y mi madre eran el mismo tipo de mujer, tenían el mismo tipo de valores, tenían el mismo carácter. Y entonces, ¡Carácter! sí, sí. Es que tenías que haberla visto. No, la estoy viendo. Ahora está más relajadita. Pero tenías que haberla visto. Y entonces, pues... Independiente. Le contó totalmente. Pero vamos, de su capa un sayo, como le decía mi abuela. Y además también las dos vivían con sus madres, porque mi abuelita también vivía en casa. O sea, que era un poco la Dorothy Entonces, española. Era como muy Dorothy ella, y Dorothy era como muy ella. Entonces, pues era un doblaje que lo hacía con mucho gusto. Claro. El que no hacía con tanto gusto Luz era la serie que dobló posteriormente, que era Los Simpson, ¿no? A ella no le gustó tanto. Bueno, es que el cambio, Fue la voz de Marge. o sea, los de Simpson. doblar a Marge Marge a doblar a Dorothy. Bueno, fue al revés, ¿no? Sí. Temporalmente, sí. Temporalmente fue Primero a al revés, Dorothy y de doblar después a Marge. Dorothy a doblar a Marge. Además, ella no tenía mucho que ver con Marge. No estaba muy contenta. Ella era mucho más feliz con Dorothy. Claro. Y además se estropeó la voz. Claro, Claro, porque era muy porque rara. la herramienta de trabajo, imagino que, claro, como decía, bueno, Exactamente. yo no tuvo voy a una pedir aquí lesión. la oportunidad de citar a mi padre, que lo cito en cada sitio donde voy. Mi padre decía, cada oficio doma un hueso, y en este caso la voz sufría, claro, porque tantos años forzándola y Y además domándola. ese papel, que es que había que forzarla tantísimo, que estuvo 3 meses sin hablar. Ujú. Y lo dejó el papel. Yo un poco ya para terminar, claro, estamos hablando de una mujer, como tú misma has dicho, independiente, con carácter. Dorothy era bueno, realmente sí, era intelectual, un poco la que ponía, digamos, el rigor, aunque no fuera rigor mortis, ¿no? En esa casa. Era la sensatez un poco, ¿no? Claro, la Sí. sensatez. ¿Cómo hacía para que no cayera antipática? Por lo que hablaba antes Pedro, ¿no? Que también, por otra parte, eran empáticas, tenían emoción. Me imagino que sería... Pues eso sí que no sé delicado. contestártelo porque en casa no lo conseguía. Claro, en casa caía pelín antipática cuando se ponía así. Bueno. Pero- Amparo. No, en serio. Claro. No sé cómo lo hacía, pero... Pone cara. No sé cómo lo hacía, pero la verdad es que caía simpaticísima. A todo el mundo, ¿eh? Bueno, pero vamos a dejar esto en alto. O sea, vamos a dejar esto en alto. Amparo es una actriz, no de doblaje, es una actriz a secas y con mayúscula que ha pasado a formar parte de la banda sonora de este país. Y yo creo que con esto te doy la palabra para que hagas un poco el alegato final de qué te ha gustado de este libro, qué crees que puede interesar a la audiencia, que luego vas a firmar ejemplares fuera. Pues sobre todo, Luz, un poco el objetivo de escribir este tipo de libros, lo hice con Rafaela, lo he hecho con Las Chicas de Oro, me parece importantísimo saber de dónde venimos. A veces nos quedamos con que lo último que se ha hecho es lo bueno y que de repente se ha inventado. Venimos de muchas cosas y somos una sociedad que venimos también de muchas de las cosas que nos han hecho felices. Y entonces creo que hay que reivindicar la televisión que nos hizo feliz, la música que nos hizo feliz y a todos los actores, actrices, artistas que a través del entretenimiento nos han hecho ser una sociedad mucho mejor. Creo que, sinceramente, Las Chicas de Oro
hizo que este país fuera un poquito mejor y creo que actrices también como Amparo, también con una vida personal que también fue muy luchadora, muy reivindicativa y que nunca se cayó y que siempre estuvo ahí al pie del cañón, creo que también lo consiguió. Y para mí... hoy me hace muy feliz estar rodeado de esas 3 chicas de oro, por Amparo, por Luz, que para mí es un lujazo que estéis aquí, y por todos vosotros que a pesar de la lluvia habéis estado aquí haciendo brillar. Todas todo somos esto. chicas de oro, ¿no? Exactamente. Unidas podemos terminar este acto. No, bueno, yo quería pues también abrir un poco un turno de preguntas si alguno o alguno pues no sé, quiere comentar algo con Pedro o con Amparo, en fin. Abrir, daros la, bueno, yo soy público objetivo del libro, solamente eso, pero vamos, si os apetece conocer algún aspecto de esta serie mítica, pues aquí tenéis al autor para preguntarle. Espera, Maite. Mira, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de presentaros a mis 2 amigas del alma, mis chicas de oro. Nos llamamos La Troika, por favor, levantaros. Maite Nieto, Mae, mi amigo. Son 2 amigas desde hace 30 años y realmente pues son mi familia elegida, mis amigas del alma. Maite. Bueno, Pedro, lo que yo quería preguntarte es, en el proceso de documentación y de buscar toda esta información, ¿qué ha habido que te ha sorprendido, después de haber visto tanto, supongo, qué ha habido que todavía te ha sorprendido de la serie? Pues es que me ha sorprendido todo. Es que conforme iba avanzando en el libro, iba diciendo, es que esto no va a ser un libro de 100 páginas, es que porque era un continuo proceso de aprendizaje, sobre todo saber cómo se gestaban los capítulos. Tenía mucha curiosidad a nivel televisivo, cómo se iba gestando cada capítulo, lo que tardaban en hacer cada capítulo, que eran 3 semanas, desde que empezaba hasta que se terminaba rodando, eran 3 semanas. Cómo pensaban los temas, si había habido algún tipo de censura, y cómo se gestó también el decorado, que es maravilloso, que a pesar de que la cocina es uno de los sets principales de la serie, en un principio no había cocina en la serie. Se agregó en el último momento y por eso también la casa tiene también una conexión que no se conecta por ningún lado. Mucha gente intenta sacarle la... entonces ha sido muy sorprendente. Y luego también la vida de sus actrices. A nivel personal me parece muy interesante porque cada una tiene una vida totalmente diferente. Beatriz Arthur, que llegó a ser Marine. Luego Rue McClanahan, que era Blanche, tiene una similitud tremenda con el personaje porque se llegó a casar 6 veces. O sea, se casaba y a los 2 meses se separaba. Blanche, sí. O sea, también fue una mujer maltratada. O sea, vivió el amor y el desamor porque era una constante buscadora del amor. Betty White tiene el Guinness de los récords a la trayectoria más larga de los Estados Unidos. Y luego Sofía también demuestra que en la madurez te puede llegar la gran oportunidad de tu vida. Y con 50 años, Estelle Getty, de repente, después de estar toda la vida en teatros, en sitios pequeñitos que nadie la conocía, le vio uno de los productores de Las Chicas de Oro, la llevó a la serie y de repente su vida cambió para siempre. Entonces... eran tan diferentes en la ficción como en la realidad y ese proceso también de conocimiento y luego unas mujeres también muy comprometidas, todas ellas con el colectivo LGTBI, con la defensa animal. O sea, que fue muy guay, ha sido un proceso muy interesante, muy divertido y luego me lo he pasado estupendamente viendo las 7 temporadas de Las Chicas de Oro otra vez para escribir el libro. Bueno, y aparte me gustaría hacer un comentario respecto a Amparo, que me parece que, como habéis dicho en este proceso, creo que no somos suficientemente agradecidos hacia los actores de doblaje porque el éxito en España indudablemente se debe a las actrices que doblaron a las actrices originales, que les han dado su impronta, que les han dado carácter en español. Así que muchas gracias, Amparo, por tu participación. ¿Quiere otra pregunta? Amparo, que además luego ha hecho un montón de estudios, los ladrones van a la oficina... Pero solo hay que ver vamos a ver, una señora, ¿puedo decir tu edad, Amparo? Sí, por favor. ¿Me das permiso? Sí. Para decir tu edad. Vosotras
¿Os podéis creer que esta señora tiene 91 años? O sea, es que, vamos a ver, todas las actrices de la serie han pasado a mejor vida. Pero, bueno, en eso también jugamos las españolas con ventaja, porque somos las mujeres que tenemos la mayor esperanza de vida del mundo, después de las japonesas. Pero una cosa es vivir muchos años y otra cosa es vivirlos bien. Y yo creo que Amparo ha tenido una buena vida. Sin entrar en detalles. Bueno, buenas noches. Gracias, porque además María Amparo nos fue informando desde el primer momento al núcleo duro, que eres un encanto, que bueno, que el proyecto era tan bonito y demás, así es que nos añadimos a las gracias, ¿no? Un placer. Yo me vas a disculpar, pero me voy a dirigir a mi gran amiga María Amparo Soto. Nos conocimos en un pub, estábamos hace 31 años, y yo la reconocí por la voz, porque yo oía de pequeña el teatro que se hacía en Radio Nacional y demás. Entonces le escuché la voz y me volví y le dije, ¿usted es María Amparo Soto? Uy, ¿cómo me ha reconocido por tal y tal? O sea, 31 años de amistad, etcétera, etcétera. Es una mujer muy generosa. En Navidades abría su puerta pues a gente que dices, tú eres amigo, y desde ahí te colgaba la etiqueta de amiga y a partir de ahí, ¿no? Y es muy generosa. Nada, nada, nada soberbia por ser quien ha sido. Es, pero ya no está en un escenario. Entonces parece que no se la ve, pues ya no está. Pero ha tenido una carrera en teatro muy fructífera. Una actriz que cuando estuvo en México era la que tenía la foto en el teatro, ¿cómo era aquello, maestra? Que tenías tu foto en el teatro allí en México, ¿cierto? Eras la única, ¿no? Eso no se ha contado. Entonces, eres una maravilla. Tiene un carácter valenciano que la honra. Es decir, lo que ha dicho su hija mejor que ella, un carácter valenciano. Pero es verdad que es muy generosa, muy acogedora, nada soberbia, una gran actriz, una gran dobladora. Yo la quiero mucho, lo sabe. Y una buena pintora, y pinta bien. Sí, así es que discúlpame, pero es que necesitaba decir que la queremos mucho, tanto mi marido Rubén Tobías como yo. Yo sí algo Muchas quería gracias. darle un homenaje y darle sobre todo el aplauso, además en un sitio tan importante como la Academia de Cine, que me parece que es maravilloso que haya aplaudir a actrices como ella, como Amparo Soto. Es verdad. Bueno, pues... Pues yo creo que sí. Con la última pregunta cerramos el acto para dejarlo en alto. Amparo, claro, valenciana, con ese nombre tenías que ser valenciana, ¿no? La mare dels desemparats. Amparo, que es un nombre muy, muy valenciano. La verdad es que, bueno, no solamente como actriz, sino que es verdad que como mujeres les debemos mucho a tu generación, ¿no? Porque evidentemente no podríamos tener esa independencia y esa vida, digamos, en libertad que tenemos y que gozamos y que parece que algunos se están poniendo otra vez en riesgo y en peligro si no hubiera habido generaciones anteriores que os habéis dejado la piel y el corazón en luchar para que lo tengamos. Gracias. Bueno, primero, enhorabuena, Pedro, por este libro, porque al haber contado... ¿El qué? No te veo. Estoy aquí. Ah, vale. Ah, que estás vale. La voz te la he conocido. Que entiendo que si fueron tus editores los que te sugirieron por qué no lo haces tú, es porque el primero de Rafaela fue un éxito, así que también enhorabuena por esa parte. Y yo quería, aprovechando que has dicho que están aquí tus sobrinos, yo que también tengo sobrinos, si tuviéramos que... Porque claro, ellos obviamente, si no es por
o sea, influenciados por sus tíos, sus tías, si tuviéramos que decirles, oye, léete este libro o mira esta serie, ¿cuál sería el resumen claro que tú dirías, aparte de la serie que nos enseñó a que las amigas son la familia elegida, que me ha encantado eso? ¿Qué forma tú dirías de decir, o sea, qué forma tendrías, perdón, de decirle, tienes que ver esta serie o tienes que leerte este libro porque tiene esto que es tan bonito y a la vez una enseñanza tan bonita que te va a nutrir sin duda? Bueno, le diría que tiene que ver la serie porque es el libro que ha escrito su tío. Claro. Y porque va a entrar en el examen. Entonces, tienen que ver la serie. No, pero bueno, pues es un poco lo que he dicho. Yo creo que es una serie que tiene sobre todo una serie de cosas para que entiendan un poco. Yo creo que lo decía, no sé si lo ha dicho, no, lo acaba de decir Ruth. Creo que hay determinadas cosas que ya habíamos superado, que se vuelven a poner sobre la mesa, que se vuelven a debatir en un momento en el que creo que la sociedad lo tiene totalmente superado, y creo que ellas lo tratan muy bien desde su perspectiva, desde el humor, y creo que les va a hacer entender muy bien cómo era la sociedad y cómo hemos evolucionado y qué cosas hay que cambiar o qué cosas estaban bien como están, ¿no? Entonces yo creo que es una serie que les va a divertir mucho, y eso, que el libro lo ha escrito su tío, que lo tienen que ver. Claro, por supuesto. Dentro de la serie. Por imperativo familiar. Exactamente. Pues bueno, no sé si quieres decir algo más. Simplemente dar las gracias a todo el mundo. Y que compren el libro. Y que compren el libro, que ahora vamos a Claro. firmarlo, seguro que Amparo, lo mismo hasta firma también, ¿no? Claro. ¿O no? No sé, acaba de firmar un autor. Acaba, pues. Claro. Os lo firmamos los dos. La cafetería. Os firmamos el libro los dos. O sea, que nada, que sobre todo muchas gracias, que era un día que hoy ha dado la casualidad que llovía. Bueno, pero hemos tenemos estado una entrada todos- respetable, Sí, ¿eh? sí, hemos estado todos En peores puntuales. garitos hemos hecho guardia tú ¿Verdad y que yo, sí? ¿verdad? Exacto. Pues nada, muchísimas gracias por mi parte por haberme invitado a presentar este libro. Gracias Gracias por aceptar. al público por venir. Y nada, fuera el autor, firma ejemplares. Y gracias sobre todo a Amparo.